Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración de Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Hemos dicho que es una oración de gran enseñanza ayer y hoy. Hoy vamos a entrar a la cuarta parte, o sea, la cuarta petición de Pablo. Que sean capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo. Que podamos tener una capacidad no solo intelectual, sino muy espiritual en el Espíritu de Dios, para poder comprender las dimensiones del amor de Cristo. Que esta oración se constituya en un ejemplo de cómo orar con objetivos precisos, de conformidad con la voluntad de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero de acuerdo también con la dirección del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Si tú honestamente quieres enriquecer tu relación personal con el Señor, es necesario que prestes atención cómo esta oración nos sirve de ejemplo y de enseñanza para entrar cada día a una mejor relación con Dios. Recordemos las tres peticiones anteriores. La primera petición de Pablo en esta oración es que seamos fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. Que seamos fortalecidos en el hombre interior por medio del poder del Espíritu Santo. La segunda petición que Pablo hizo en favor de los efesios es que Cristo habitara por la fe en sus corazones. Y la tercera petición es que estemos arraigados y cimentados en amor. Hoy vamos a estudiar la cuarta petición. Que sean capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo. Capaces. Yo creo que podemos ser capaces intelectualmente para comprender, para tratar de comprender. Pero como vamos a ver en el desarrollo de este estudio, la capacidad de la que se habla aquí es la capacidad en el Espíritu, la capacidad en el Espíritu de Dios, la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder comprender con todos los santos la inmensidad del amor de Dios. Vamos a leer ese texto en Efesios 3:18 en dos versiones. Vamos a leerlo en primer lugar en la Reina Valera contemporánea. Y aquí tenemos en la pantalla para que ustedes puedan leerlo conmigo. Dice, para que sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Así lo dice Reina Valera contemporánea. Voy a leerlo nuevamente. Que sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En la NBD, la otra versión que voy a utilizar, dice,
que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Esta es la oración de Pablo, que la iglesia de los Efesios, los hermanos allá, pudieran ser capaces plenamente para entender las profundidades, la grandeza, las inmensidades, las dimensiones del amor de Cristo para sus vidas. Esa oración debe ser un ejemplo para nosotros también, porque también nosotros necesitamos ser capaces espiritualmente de comprender el amor de Dios. Para mí, en mi estudio, es muy importante, demasiado importante, observar la secuencia de las tres primeras peticiones. Vamos a observarlas. Ser fortalecido en el hombre interior por medio del poder del Espíritu Santo. Es decir, Pablo pedía que Dios concediera ese fortalecimiento interior de conformidad con las riquezas de su gloria, con poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa petición es muy profunda, esa petición es muy diciente, esa petición es fundamental, básica para la vida de nosotros. Pedir que seamos fortalecidos en nuestro interior, fortalecidos en la fe, fortalecidos en nuestro ánimo, fortalecidos en la guianza del Espíritu Santo, en la iluminación del Espíritu, en la inspiración del Espíritu, en el sostenimiento de nuestras convicciones, en el sostenimiento de nuestra relación íntima con el Señor. Solo es obra del Espíritu Santo. Y por eso Pablo invoca el nombre del Padre en el nombre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda fortalecer a la iglesia de esa manera. Y es una necesidad diaria, es una necesidad tuya y mía de todos los días, y no podemos pasar por alto esa petición. La segunda petición nos muestra que debemos orar, clamar delante de Dios por la presencia permanente del Señor Jesucristo, gobernando, dirigiendo nuestras vidas. Que podamos tener, en tercer lugar, raíces profundas y bien cimentadas en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de comprender espiritualmente con todos los santos esas inmensas dimensiones del amor de Cristo, tal como dice aquí, un amor tan ancho, largo, alto y profundo. Nosotros necesitamos ese fortalecimiento. Nosotros necesitamos que en nuestro interior Jesucristo reine, gobierne, habite y permanezca en nuestro espíritu. El Señor Jesús se lo dijo a los apóstoles: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí y permanezcan en mi palabra, porque quien no permanece en Cristo no puede hacer la obra, no puede ni vivir y menos hacer la obra del Señor. Por eso es una petición muy importante, porque se requiere no solo de una comprensión intelectual, académica, se requiere de una comprensión espiritual, en donde necesariamente tiene que intervenir el Espíritu Santo. Y si no hay intervención del Espíritu Santo en esta comprensión, jamás podríamos comprender estas verdades del amor de Dios espiritualmente.
Es una petición que debemos tener en cuenta todos los días, que requiere de una comprensión espiritual, como he dicho, para entender espiritualmente el amor de Cristo. Por eso debemos ser fortalecidos espiritualmente dentro de nosotros. Por eso necesitamos la presencia de Cristo. Por eso necesitamos el poder de Dios, para que podamos ser capaces de entender el amor de Cristo por medio del Espíritu Santo. Hermanos, cuando yo hablo de comprender espiritualmente esto, en realidad estoy tratando de explicar que se trata de una comprensión espiritual, en donde debemos estar en la quietud del Señor, donde no podemos seguir viviendo una vida tan afanada, en donde cuando vamos a leer la palabra no tenemos el tiempo necesario para concentrarnos en la palabra, en donde cuando vamos a orar no hay tiempo necesario para adorar, para contemplar la hermosura de la santidad y de la presencia de Dios. Me estoy refiriendo a ese nivel espiritual. Hay un ejemplo en las Escrituras que a mí siempre me ha bendecido y que quiero compartirlo con ustedes. Pablo está pidiendo a Dios una comprensión espiritual del amor de Dios. Pero Pablo había orado también por los colosenses, y en su oración a favor de los colosenses, capítulo 1, versículos 7 y 9, él pidió en su oración, después de recibir una buena noticia, él pidió que los hermanos pudieran comprender la voluntad de Dios, que fueran llenos de la voluntad de Dios, pero en el conocimiento de esa voluntad en espíritu, espiritualmente, en la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. En la versión NBD vamos a leer estos versículos. Sigan conmigo, por favor. Dice así el apóstol Pablo: Epafras, nuestro muy amado colaborador, el que les enseñó el Evangelio y en quien tienen ustedes un fiel servidor de Cristo, fue quien nos contó del gran amor hacia los demás que el Espíritu ha puesto en ustedes. La noticia es muy buena. Epafras los había visitado, ahora se encuentra con Pablo y con el equipo y les contó de algo sobresaliente: el amor que los hermanos se profesaban unos a otros, el amor que Pablo identifica como dado por el Espíritu Santo de Dios. Y continúa diciendo entonces Pablo en su oración: por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu. Pablo había tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo. En sus intimidades, él experimentó la presencia misma, la acción del Espíritu de Dios en su vida. Él sabía eso, y por eso cuando oraba por los hermanos, tanto por los colosenses como por los de Éfeso, oraba pidiendo que el Espíritu Santo les ayudara a entender espiritualmente con la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios. Es lo que necesitamos también nosotros: orar en la inteligencia
y en la sabiduría del Espíritu de Dios, estudiar la palabra en esas dimensiones para poder comprender lo que Dios nos habla por medio de su palabra y también poder experimentar la grandeza de su amor. Esa fue la motivación de Pablo. Además, Pablo está dando evidencias de que el Espíritu Santo es quien le ha dado ese amor a los creyentes. Y ese es el mismo amor que necesitamos y es la misma acción del Espíritu Santo que tú y yo necesitamos para que nos llene de ese amor y del conocimiento de ese amor en la sabiduría y en la inteligencia que vienen de Dios a través del Espíritu de Dios. Eso es demasiado importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando conocemos el amor de Cristo en esa dimensión espiritual, por la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo, cuando conocemos esto, cuando tenemos esta experiencia, es precisamente cuando estamos en la condición de aceptar el amor de Dios, de amarnos con el amor de Dios y de amar a los demás con el amor de Dios. Cuando tú no tienes esa experiencia, es difícil que tú disfrutes el amor de Dios. Y es necesario que en primer lugar tú lo disfrutes en tu espíritu, en tu ser, en tu diario vivir, en el mover de todo aquello por lo cual tú tienes que vivir. Amados, yo les estoy pidiendo en el día de hoy que entiendan esto, que cuanto mayor entendimiento y experiencia tengan en sus vidas de la grandeza del amor de Dios para sus vidas, mayor será la capacidad de entender y de disfrutar y de gozarse en el amor de Dios. Mayor será la capacidad de amar a su familia, de amar a los hermanos en la fe y de amar especialmente a los perdidos. Porque es el amor vivo de Dios en sus vidas. Y esto concuerda con lo que estamos estudiando de esta carta. Porque desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 23, a donde estamos llegando, versículo 21, perdón, Efesios 2, 11 hasta el capítulo 3, versículo 21, que es lo que hemos venido estudiando, hemos venido dándole respuesta a una pregunta teológica que se da en este estudio. ¿Cuál es? ¿Por qué debemos propagar el Evangelio? Esa es la pregunta que nos formulamos los martes en la noche cuando estamos estudiando acá. ¿Por qué tenemos que proclamar el Evangelio? Y ahí están todas las razones. Entre ellas está precisamente el amor de Dios que debemos tener para poder compartir con los perdidos. Y esto es precisamente lo que Pablo nos enseña en primera a los Corintios capítulo 2. Estamos hablando de la necesidad de que el Espíritu Santo nos dé la revelación de la revelación, la iluminación de la palabra, la comprensión espiritual. Y el pasaje que vamos a leer ahora nos ilustra, nos enseña, nos muestra con plenitud que es así. Primera a los Corintios 2, 9 al 16. Lo voy a leer en la NBD. Y observen lo que dice. Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. ¿Está claro? Ningún mortal ha visto, ni oído,
ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Y el texto continúa. Observen ahora la experiencia de Pablo y de todo su equipo. Nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnoslas. ¿Está claro? ¿Quién le reveló estas verdades al apóstol Pablo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que hoy día está dispuesto, está presente para iluminar, para revelarnos, para mostrarnos, para indicarnos las cosas que son espirituales, como dice este pasaje. Y continúa, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el espíritu de esa persona. Así, nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado su Espíritu, no el espíritu del mundo. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Amados, Dios nos ha concedido su palabra, Dios nos ha concedido su presencia, Dios nos ha concedido su Espíritu, Dios nos ha concedido su amor, Dios nos ha concedido muchas bendiciones que a veces logramos captar intelectualmente, pero que no percibimos y no discernimos espiritualmente. Porque si las pudiéramos captar espiritualmente, si pudiéramos discernirlas espiritualmente, entonces sería mayor nuestra relación con Él. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos entender lo espiritual. Por eso tú y yo necesitamos estar diariamente permaneciendo en Cristo bajo la llenura del Espíritu Santo, para poder entender las maravillas, la magnitud, las dimensiones del amor de Dios. Vuelvo a leerles. Nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios conoce los pensamientos del Padre y del Hijo, y conoce los pensamientos tuyos y los pensamientos míos. Y el Espíritu de Dios es el único que puede guiarnos a pensar como le agrada a Dios. Y el texto continúa, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. ¿Está claro o no está claro? ¿Necesitamos a quién para poder entender las verdades de Dios? Más que simplemente en una forma académica e intelectual. Y continúa el texto diciendo, y esto es precisamente lo que hablamos, usando las palabras que enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así expresamos verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. El Señor Jesús nos dijo, le dijo a los apóstoles y nos dejó en su palabra, ustedes no son de este mundo. El mensaje central del Evangelio en Cristo Jesús es el reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo, nacer de la palabra y nacer del Espíritu, que nos lleva al reconocimiento de nuestra vida de pecado, para arrepentirnos, para convertirnos al Señor
Y a cambio de nuestro arrepentimiento, el Señor nos da su perdón, el perdón de nuestros pecados, pero también nos da el don del Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, para que nos guíe a toda la verdad, para que, como dijo el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu venga, Él les recordará todo lo que les he dicho. Él tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Hermanos míos, pretendemos vivir un cristianismo hoy lejos de Dios, porque al vivir lejos del Espíritu, estamos viviendo lejos de Jesús, estamos viviendo lejos del Padre. Lo único que nos une al Padre y al Hijo es su Espíritu, porque es el que Dios ha enviado para guiarnos a toda la verdad, para fortalecernos, para transformarnos a la imagen de Cristo, para que realmente podamos discernir lo espiritual conforme la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. ¿Está claro? Así que por eso necesitamos de ello. Y continúa el texto diciendo: el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. Inmediatamente nosotros decimos: eso es con los que no son convertidos. Y es verdad. Pero hagámonos una pregunta. Nosotros que tenemos el Espíritu, ¿vivimos por el Espíritu? ¿Andamos por el Espíritu? Lo tenemos por la gracia de Dios. Lo tenemos porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de pecado, porque Cristo en su resurrección nos ha reconciliado con el Padre. Pero ¿cómo vivimos? ¿Vivimos más en la carne, en nuestro egoísmo, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad? ¿Vivimos más de conformidad con los vicios de la vieja vida y no estamos viviendo de conformidad con la palabra y no estamos siendo guiados por el Espíritu? Entonces aquí dice: el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece locura. Fielmente se refiere a los que no tienen al Espíritu Santo, pero vale la ocasión para pensar en los que ya tenemos el Espíritu y no vivimos por el Espíritu. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Amados, la palabra de Dios no la podemos entender espiritualmente. La palabra de Dios en sus profundidades no la podemos entender solo con nuestro intelecto humano. Necesitamos aquel que la inspiró, aquel que la reveló, al Espíritu de Dios, para que nos dé la luz, la claridad, el entendimiento. Igual toca con el conocimiento de la voluntad de Dios y de la misma manera con el conocimiento del amor de Dios para nuestras vidas. ¿Les queda claro? Continúa la palabra de Dios diciendo: por el contrario, el que tiene el Espíritu lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién podrá enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos creen que tienen la mente de Cristo? Bueno, unos cuantos lo creen. Le voy a dar la segunda oportunidad. ¿Cuántos creen que tienen la mente de Cristo? Ok. Ahora la siguiente pregunta. ¿Está funcionando la mente de Cristo en tu vida? La mente de Cristo, por el Espíritu Santo que nos ha dado, el que conoce los pensamientos de Dios,
el que conoce los pensamientos del Señor Jesucristo, el que conoce tus pensamientos y mis pensamientos, el que ha venido a vivir permanentemente en nosotros. Él nos ha otorgado pensar como Cristo piensa, ver las cosas como Cristo las ve, analizar las cosas como Cristo las analiza a la luz de la palabra, por una relación de comunión, de intimidad con el Espíritu de Dios. Y tenemos que medirnos con la palabra, y tenemos que examinarnos con la palabra, y tenemos que ver cuáles son las evidencias de esa realidad en nuestras vidas, en el diario vivir. Tenemos la mente de Cristo para pensar como piensa Él, para actuar como actúa Él, para comprender las cosas de Dios en su palabra. Mis amados, es Dios el Padre quien en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo nos capacita para entender, para comprender, para discernir espiritualmente las grandes dimensiones del amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso está evidente en la oración de Pablo, porque él no acude a ninguna otra fuente, él acude al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la única fuente, es el único que puede responder a esa petición, y por eso le pide que seamos capaces de entender espiritualmente el amor de Dios. Y Él lo hace a través del Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu, de conformidad con la palabra de Dios. Quizás hasta este momento tú y yo hemos llegado a disfrutar un poco de lo ancho, de lo alto, de lo largo y profundo del amor de Cristo. Quizás hemos experimentado algo de vez en cuando. Hemos experimentado que el amor de Dios está por encima de todo conocimiento. Sin embargo, Pablo es consciente de una necesidad diaria del pueblo y por eso pide a Dios que podamos comprenderlo y así sentirnos abrigados por el amor de Dios. Cuando hablo de estar abrigados, cubiertos por el amor de Dios, estoy pensando en la experiencia de David. David pecó contra Dios. David tuvo una experiencia amarga por causa del pecado que había cometido. Pero un día David, por la gracia de Dios, toma la decisión de confesarle su pecado a Dios. Y Dios lo perdonó. Y Dios le dijo, a cambio de su perdón, después de perdonarlo, le dijo, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar de aquí en adelante. Ahora que te has reconciliado conmigo, ahora que has venido después de confesar tu pecado, ahora que has venido a reconciliarte, te voy a mostrar el camino por donde debes andar. Y le dijo, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando David experimentó el perdón de Dios, cuando David recibió ese perdón, entonces tuvo que exclamar en el versículo 10, vamos allá, Salmo 32, versículo 10, lo voy a leer en 4 versiones diferentes. Salmo 32, versículo 10, búsquenlo allí. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. ¿Qué llegó a comprender David con su experiencia personal con Dios? ¿Qué fue lo que llegó a comprender? Que el amor de Dios es ¿cómo? Inagotable. En la versión Dios habla hoy, encontramos, los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían.
las 4 traducciones que vamos a ver está hablando de confiar en Dios plenamente. El amor de Dios envuelve a los que en Él confían. En la NBD encontramos: muchos dolores sobrevienen al malvado, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Y la Nueva Versión Internacional dice: muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Hermanos, es bonito leerlo, es muy bello decirlo, pero David no está hablando en teorías, David está hablando por su experiencia. El amor de Dios, el gran amor de Dios me ha envuelto, me ha perdonado. Muchas son las angustias, las calamidades del malvado, y yo cometí pecado y me convertí en un malvado y yo las viví, pero ahora también estoy viviendo cómo Dios me ha perdonado y cómo yo puedo disfrutar de su amor. Experiencia personal. Hay 2 profetas en el Antiguo Testamento que dan testimonios del amor de Dios para con sus redimidos, para con su pueblo. Esos 2 profetas son Miqueas y Sofonías. Ellos hablan del amor de Dios para el remanente de su pueblo. Y quiero que leamos primeramente Miqueas, capítulo 7, versículo 18, en la nueva versión internacional. Miqueas 7, 18. Y observen lo que dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdonas la maldad y pasas por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es ¿qué? Amar. ¿Cuál es el mayor placer? ¿Cuál es el mayor placer de Dios? Ayúdenme. ¿Cuál es el mayor placer de Dios? Tenemos al Dios único, verdadero, eterno, y su amor es eterno como Él, porque Dios es amor. Y el mayor placer de Dios, la mayor satisfacción de Dios es amarnos. Este profeta lo descubrió, porque el Espíritu también se lo reveló. Y llegó a esa conclusión al ver cómo Dios le hablaba a su pueblo y cómo Dios trataba a su pueblo y cómo Dios perdonaba a su pueblo y cómo rescataba a su pueblo. Y tuvo que llegar a la conclusión de reconocer que el mayor placer de Dios es amar. Sofonías, por su parte, capítulo 3, versículo 17, lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Sofonías también tiene su experiencia y dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría y en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. En la Reina Valera dice que guardará ese silencio de una manera muy especial, diciendo: callará de amor. Es el amor de Dios que sabe soportar, que sabe sobrellevar. Es el amor de Dios que sabe perdonar. Y es el amor de Dios que tú y yo necesitamos comprender, entender espiritualmente, para disfrutarlo, para deleitarnos en su amor, para amar a la esposa, para amar a los hijos, para amar a la familia, para amarlo a Él, para amar a los perdidos, para amar a los hermanos en la fe con el verdadero amor de Dios.
¿Estamos de acuerdo? Pablo lo sabía muy bien y por eso oraba de esa manera. Yo quiero también poner los pies en la tierra con ustedes y mirar el mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado para que lo obedezcamos. Él hizo una síntesis de los 10 mandamientos en 2 mandamientos. En Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, lo voy a leer en la NBD. Esto es lo que realmente el Señor Jesucristo quiere que nosotros practiquemos. Y la síntesis es la siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la conclusión de Jesús es la siguiente: no hay otro mandamiento más importante que esto. Según el Señor Jesucristo, ¿cómo quiere Él que amemos a Dios? A ver, ¿cómo quiere Él que amemos a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, íntegramente, completamente. Y como si esto fuera poco, Juan, en su primera carta, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 3:16, en Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Cómo conocemos el amor verdadero? ¿Aló? Porque Jesús entregó, ¿qué cosa? Su vida por nosotros. Ahora dice el texto: de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Es eso lo que hacemos? ¿Estoy dando mi vida por mis hermanos? ¿Por mi propia familia? ¿Por los hermanos en Cristo? Qué bonito es leer esas palabras. ¡Qué bello! Es ver que Dios calla, guarda silencio, que Dios nos ama. Todo eso es bello. Pero hay una gran distancia entre lo que la Escritura dice y lo que yo vivo. Pero es la voluntad de Dios que lo vivamos. Él quiere que lo seamos. Por eso yo quiero decirle lo siguiente: tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. ¿Alguien puede dar lo que no tiene? ¿Alguien puede dar lo que no tiene? Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Pedro le dijo al paralítico: lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía el poder de Dios, tenía la autoridad, tenía el don, tenía la gracia, tenía el Espíritu Santo, y de eso dio la sanidad. Tenía el poder para sanar. Escúchame, con cuidado. Yo no puedo amarme correctamente a mí mismo. Yo no puedo amar a Dios correctamente. Yo no puedo amar a mi esposa ni a mis hijos con el amor ágape, con el verdadero amor. Yo no puedo hacer eso con mis fuerzas. Debo tenerlo primero. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo necesito tener el amor de Dios invadiendo mi vida. Y el Señor nos ha dicho en la palabra que
que Él nos ha dado, ha derramado su amor por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos 5:5. Por eso no nos avergonzamos, porque Él ha derramado su amor. Pero no basta saberlo intelectualmente, académicamente, teológicamente, bíblicamente. Necesitamos recibirlo, conocerlo, experimentarlo, para disfrutarlo y luego darlo, tanto a Dios como a los demás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esta es la razón por la que Pablo pide al Padre en su oración que seamos fortalecidos espiritualmente, que Cristo habite y gobierne en nosotros, que estemos arraigados y cementados en el amor de Cristo, para que podamos comprender las dimensiones del amor de Dios. Esto implica, amados, la necesidad de conocer ese amor, de disfrutarlo por la fe, de acuerdo con la palabra de Dios. Los apóstoles, entre ellos el apóstol Juan, sabe lo que es la calidad del amor de Dios. Vamos a leer en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 3, 1. Y dice así, escuchen, observen lo que dice aquí. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. El solo hecho de ser hijos de Dios ahora es la más grande de las evidencias del gran amor de Dios. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Y eso es verdad. Pero escúchame esto que te voy a decir ahora, ya aplicándolo a nosotros. La razón por que la gente no reconoce lo que somos en Cristo es porque la gente no conoce a Dios. Si la gente conociera a Dios, tendría la misma experiencia que nosotros y entenderíamos que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero hay una deficiencia en nosotros, es que no hay evidencias que demuestren que somos hijos de Dios en el diario vivir. Porque si hubiera evidencias, la gente tendría que decir, como dijeron en el concilio cuando trataron a Pablo, a Pedro y a Juan, juzgándole, y dijeron: no podemos hacer nada. Allí tenemos la evidencia. Ahí está el hombre que fue sanado. Y no pudieron hacer nada. Asimismo, la gente que no conoce a Dios necesita ver evidencias de que verdaderamente somos hombres y mujeres llenos del amor de Dios, que conocemos el amor de Dios, que tenemos la eficacia del amor de Dios. Un último versículo que deseo leer se encuentra en Romanos 15:30 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y lo voy a leer porque noto aquí que el apóstol Pablo pide a sus hermanos amados, que sabe que ellos le aman a él, que oren por él, que se unan en oración por la lucha, por el trabajo, por el ministerio. Y él tiene la convicción de que el amor que los hermanos tienen por él es el amor que el Espíritu Santo les ha dado. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 15:30. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo ¿cómo?
por el amor que me tienen. ¿Y cuál es el amor que me tienen? Ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. ¿Aló? ¿Se dan cuenta, mis queridos y amados hermanos, las deficiencias que tenemos en lo tocante con la comprensión, el entendimiento, el discernimiento espiritual del amor de Dios? Y Pablo, que tenía esa experiencia, ora por la iglesia y pide a Dios que seamos fortalecidos por el poder de Dios de acuerdo con las riquezas de la gloria de Dios en nuestro espíritu. Que Cristo habite, resida, gobierne, permanezca en nosotros. Que nosotros estemos profundamente cimentados en el amor de Dios, para que podamos conocer las dimensiones de ese amor y podamos de esa manera disfrutar su amor, experimentar cuánto me ama Dios, como decían los profetas que hemos leído, como dijo Pablo, como dijo Juan, como dicen las escrituras que hemos leído. Díganme, hermanos, les dije al principio que íbamos a tratar un tema muy espiritual, ¿cierto? Porque solamente es obra del Espíritu de Dios. Yo deseo con todo mi corazón que tú no sigas siendo uno que viene a escuchar la palabra y a tener un momento de emoción y luego sales para vivir tu vida a tu propia manera. Creo que la voluntad de Dios, el anhelo que hay en mi corazón es que todos recibamos esta palabra para hacerla nuestra, para asirnos de ella, para agarrarnos de ella, para sostenernos en ella, porque esta la palabra que Dios nos ha dado aquí a esta iglesia como se la dio a David. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el mulo que no tienen entendimiento espiritual de estas verdades. Los ojos del Señor están sobre nosotros. El Espíritu Santo que conoce los pensamientos de Dios, conoce los pensamientos tuyos y míos. Queremos que nuestro pensamiento y nuestra vida armonice con el pensamiento de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Colóquense de pies. ¿Has oído la palabra? ¿Has escuchado la palabra? Déjame decirte, por favor, no te dejes quitar la palabra. Déjame decirte. Déjame decírtelo de esta manera. Es el mismo Señor diciéndonos: te haré entender. Y Él quiere que lo entendamos. Y te enseñaré cómo debes vivir, cómo me agrada a mí. Y voy a estar al cuidado de ti, porque voy a fijar mis ojos sobre ti. Qué bueno es nuestro Padre. Por favor, ora y dile lo que hay en tu corazón a Dios, los deseos que hay ahora mismo. Ora allí donde estás. Oras, por favor. Ora. No te distraigas con cualquier otra cosa. Concéntrate en el Señor, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. Creo que Él representa a mi Señor Jesucristo aquí. Y creo que Él está aquí ahora para hablar a tu vida más profundamente.
pero creo que también debes tomar la decisión de salir para andar por el Espíritu, para vivir por el Espíritu, para ser un hombre y una mujer llena del Espíritu. Estamos viviendo en un mundo en el que se están cumpliendo las profecías, en un mundo en donde, por un lado, la iglesia tiene que vivir por el Espíritu. De otra manera, no va a dar el testimonio del amor de Dios. Un mundo que necesita de Dios, y nosotros lo tenemos, pero no estamos viviendo como le agrada a Él. Hoy, los brazos del amor, de la gracia, cuán ancho es, cuán alto es, cuán profundo es, están abiertos para ti. Déjate cubrir, déjate envolver. Entra en un momento de reconocimiento de tu vida de pecado, de tu incredulidad, de tu dureza de corazón, y vuélvete a Dios. Porque si no estuviera Él dispuesto para oírte, para atenderte personalmente, tampoco te daría esta palabra. La evidencia de que te ama y que quiere que tú vuelvas a Él de todo corazón es precisamente el hecho de que hoy nos ha hablado de la manera como nos ha hablado. Padre, yo te doy gracias. Tómense de las manos, por favor. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, por tus hijos. Te doy gracias por lo que estás haciendo en mi propia vida, lo que seguirás haciendo en mi familia. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de tus hijos, de este remanente, especialmente de los que queremos escucharte y atenderte, los que queremos vivir de acuerdo con tu palabra, los que queremos vivir no conforme a nuestro capricho, a nuestro egoísmo, a nuestra manera de pensar, religiosamente hablando, sino lo que queremos vivir de acuerdo con los principios del reino tuyo, Señor, en donde tú eres el Señor y el Salvador, donde tú eres la autoridad máxima, donde tú, Señor Jesucristo, te mueves en medio de tu pueblo y lo haces personalmente a través de tu Espíritu, conforme tu palabra. Por eso te pido que hoy esta palabra quede sembrada profundamente en la mente, en el corazón de todos nosotros. Y te lo suplico en el nombre del Señor Jesús, Padre eterno. Amén. Cantemos con toda reverencia y con entendimiento esta canción.